Ya se está grabando la clase. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, Heidi. Eh, ¿Ya habilitaron el curso en territorio? No, eso era lo que estaba explicando, que hasta ahora no han sido matriculados. Ah, ya. Mientras no sean matriculados, no se habilita nada en territorio. Entonces, eso es lo que tengo que organizar ahora con el SENA, a ver qué fue lo que pasó, porque yo envié toda la documentación, la envié el lunes. Y, y- y hasta el momento pues no ha aparecido el curso. Entonces me parece extraño porque como les digo, se demoraba entre 1 o 2 días el proceso de matrícula. Lo que pasa es que, a ver, en el SENA cuando se cambia de trimestre, normalmente nosotros hacemos trimestres. Eh, la formación se hace trimestralmente, no por semestre, sino trimestralmente. Entonces, cuando cambia el trimestre, por ejemplo, ahora que salimos de Semana Santa y empezamos un nuevo trimestre y que nosotros empezamos unos nuevos cursos como este, pues posiblemente estén haciendo un proceso bastante arduo de cantidad de trabajo para matrículas. Entonces de pronto por ese lado se está demorando. Pero pues realmente no lo tengo claro, o sea, no sé exactamente qué problema han tenido o algo así para el proceso de matrícula. Listo. Entonces, ya compartiendo pantalla, vamos a mirar lo que vamos a ver. Profe, qué pena, se está grabando la clase, es que no aparece como el cosito de grabación. A ver, le explico. Yo no puedo grabar desde mi cuenta personal de Google. Entonces yo no grabo la clase por ahí. Yo tengo un software, yo tengo un software en mi computador que graba la pantalla del computador, el sonido que yo doy, o sea, lo que yo hablo, y, y pues en este caso anteriormente mi computador no me estaba dando sonido de retorno. Ahora ya como que pude configurar la cosa y ya se graba la voz de ustedes. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Pero en este momento ya se está grabando la clase. O sea, cuando yo digo que voy a empezar a grabar, ya empiezo a grabar la clase. Pero pues aquí no le va a aparecer ningún reporte de que se está grabando. Listo. Volvemos acá a mi pantalla. Entonces, en AutoCAD 2D vamos a ver los siguientes temas. Entonces estos temas son generales para todas las clases. El primer tema es el ambiente de AutoCAD, que es lo que vamos a ver hoy. Y de pronto, si nos alcanza el tiempo, empezamos a ver algunos comandos básicos. Yo creo que alcanzamos a ver algo. A la parte de comandos básicos sí ya me dedico una clase completa. O sea, si alcanzamos a ver algunos, pues la clase siguiente será comandos básicos. O sea, cómo trabajamos con las múltiples órdenes que tiene el AutoCAD. Luego vendrá otro tema que se llaman las capas o layers, ¿sí? Que también vamos a explicar detenidamente. Eso se nos lleva a una clase completa porque las capas es fundamental dentro del proceso de dibujo. El cuarto tema es el texto y el achurado, cómo insertar texto, cómo colocar achurados en nuestro dibujo. El quinto tema sería la acotación, o sea, colocarle medidas a los dibujos. ¿Sí? El sexto tema, aunque está de sexto, yo voy a hacer como una inmersión inicial a lo que es la impresión. ¿Por qué lo hago antes? ¿Por qué lo puse ahí? Porque es que el tema de la impresión también conlleva una cantidad de aspectos como la escala,
como el tamaño de papel y el tipo de elementos que se van a utilizar en el proceso de impresión. Entonces, ese también es un tema completo de una clase y pues también se hace necesario cuando ustedes van a entregar actividades por acá, cuando hablemos de comandos básicos. En comandos básicos realmente vamos a empezar a generar actividades y pues esas actividades hay que imprimirlas, ¿sí? El AutoCAD las imprime y recuerden que deben ser impresas en PDF para que las puedan subir a territorio. Y el último punto serían los bloques con atributos y los bloques dinámicos. Esa es otro aparte fundamental dentro del proceso del dibujo de AutoCAD. Con estos temas podemos tener la capacidad, o sea, podemos lograr la capacidad de lograr una habilidad. Recuerden que el aprendizaje de un programa es desarrollar una habilidad. Entonces con estos temas podemos ya tener podemos lograr un desarrollo de la habilidad del manejo del programa como tal. Ya para lograr todo esto se combina con la práctica. O sea, la parte teórica que yo les voy a entregar y las actividades que ya serían las prácticas de este proceso, convocarían a que todo vaya a desarrollar esa habilidad del primer manejo del programa como tal, la parte de 2 dimensiones. Entonces, ustedes para esta parte, van a hacer una consulta en la web, ¿sí? Que más tarde miramos una consulta que se va a hacer. Entonces yo les envío este documento en el chat, yo se los coloco ahora en el chat de WhatsApp, ¿sí? Y realizamos la consulta y ya les doy los términos para que ustedes realicen esa consulta y me la envíen vamos a mirar a ver si puedo habilitar mientras tanto la plataforma Classroom para que ustedes me entreguen la actividad por esa plataforma mientras que nos habilitan territorio. Listo. Entonces, para eso vamos a empezar aquí con el ambiente de AutoCAD y esa parte en algunos casos, comandos básicos. Yo les voy a compartir también un documento que inclusive lo tengo acá en mi correo. Este correo de... aquí hay un listado de comandos tanto en inglés como en español. Recuerden que mi programa está en inglés. Los comandos que yo les voy a manejar van a ser en inglés, pero entonces los que tienen instalado el AutoCAD en español pueden hacer uso de este manual, inclusive para las personas que tienen el programa en inglés, no hay ningún problema, porque allí vamos a ver dos cositas fundamentales. Uno que es el comando como tal, ¿sí? El comando como tal, y el otro que es la parte de los alias. En la parte de los alias es importante que la tengan en cuenta. Aquí voy a poner el documento, ahí se los envié al WhatsApp. Dice apéndice, lista de comandos, objeto en inglés y en español. Entonces ya se los envié, apenas está cargando, ya creo que ya lo pueden descargar. Entonces les decía que
hay un listado de comandos y dentro de ese listado de comandos hay algo que se llaman los alias. Los alias son atajos o trabajar con los comandos más rápidamente. Nosotros ahora en el ambiente de AutoCAD vamos a ver que allí en la parte superior de nuestra pantalla van a encontrar una serie de botones, y esos botones o esos elementos donde yo hago clic, yo los puedo hacer mucho más rápido con el teclado. De hecho, los dibujantes de AutoCAD y los expertos dibujantes de AutoCAD utilizan el teclado, no utilizan los botones. ¿Por qué? Porque AutoCAD provee una serie de comandos con teclado que son mucho más rápidos. Es mucho más rápido trabajar en AutoCAD de esa manera, porque usted utiliza las dos manos, ¿sí? El mouse se utiliza para simplemente hacer el dibujo como tal. Por ejemplo, una línea. Si yo voy a hacer una línea en AutoCAD, con el mouse yo puedo trazar esa línea. Pero si yo necesito invocar el comando línea de mi AutoCAD, yo no utilizo el mouse, ¿sí? Entonces estoy utilizando las dos manos de mías para manipular el computador. Entonces la mano izquierda siempre está en el teclado y la mano derecha está en el mouse. El mouse trae 3 botones, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Todos deben tener mouse. AutoCAD es muy complicado manejarlo sin mouse. ¿Sí? Entonces, este botón, el de arriba, vamos a mirar el mouse. Este botón, el de la izquierda, es para seleccionar y para trazar. Luego viene el scroll o la ruedita, esta ruedita. Con este hago zoom, o sea, amplío o disminuyo la pantalla. Y este botón, clic derecho, me da enter. O sea, yo activo el comando con el botón derecho. Activar no es invocarlo. Invocarlo es ir por ejemplo, si yo necesito invocar un comando, yo lo puedo escribir o ir al botón para poder ejecutar el comando. Entonces, invocarlo es una cosa, ejecutarlo es otra. Cuando yo lo ejecuto es porque doy enter o barra espaciadora. Entonces, con la barra espaciadora también se ejecutan los comandos. Ejemplo, yo necesito hacer una línea. Yo puedo ir al botón línea, hacer clic, o sea, con el mouse ir al botón línea, hacer clic, y para que él empiece a funcionar, yo debo hacer un clic dentro de la pantalla, ¿sí? Pero cuando yo necesito, por ejemplo, hacer un movimiento, por ejemplo, mover un objeto de un lado a otro, por ejemplo, el comando move, mover, yo hago clic en el comando, debo seleccionar el objeto y dar enter, 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 o sea, el botón izquierdo del mouse. Esa puede ser, o utilizar la tecla enter. Entonces, esto me puede agilizar a mí mucho más el dibujo si yo empiezo a utilizar estos botones del mouse, los 3 botones, ¿sí? Ahora, este botón del centro, yo les decía que me aumenta o me disminuye el zoom, o sea, me acerca o me aleja con este botón, con la ruedita. Entonces me acerca o me disminuye la imagen, ¿sí? Con esto. Pero tiene otra opción adicional que es, por ejemplo, si yo hago clic en esta ruedita, hago clic, va a aparecer una manito en la pantalla, ahora lo miramos, una manito en la pantalla que me va a desplazar la imagen
hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha. No voy a mover los objetos, pero sí me va a desplazar la imagen. Esa es una gran ventaja porque yo puedo buscar objetos o mover la imagen completa para encontrar un espacio o una zona del dibujo que yo necesite trabajar. Entonces vuelvo y explico. Con el derecho selecciono, hago clics para seleccionar, para invocar, y con el derecho, con el izquierdo hago eso, con el derecho ejecuto el comando o ejecuto la acción. Y con el del centro hago hago el zoom, o sea, aumento la imagen, la acerco o la alejo en este rodillito, y también puedo desplazar la imagen en la pantalla. Entonces, ese es fundamental en el proceso de trabajo con el programa. Entonces, los que tengan de pronto portátil y que vayan a trabajar con el pad mouse del portátil, que es la pantallita que queda donde uno desplaza con un dedo, es muy difícil trabajar AutoCAD con ese pad mouse. Entonces, lo ideal es que se adquieran un mouse y conecten ese mouse a un USB de su portátil y trabaje con mouse. Ideal para utilizar. Hay otras formas de utilizar el AutoCAD. Por ejemplo, hay tabletas digitalizadoras, ¿sí?, que todavía son mucho más rápidas, pero estas son muy costosas, ¿sí? Tableta digitalizadora. ¿Sí? Esas tabletas ya sí son bastante. Hay una muy buena, por ejemplo, así, esto. Eso es una tableta digitalizadora. Yo puedo adquirir una tableta digitalizadora, y esa tableta va a hacer las veces de los comandos de AutoCAD con ese lápiz. Entonces, yo puedo no necesariamente estar viendo el dibujo en la tableta. Hay tabletas que no muestran el dibujo. Esta, por ejemplo, lo muestra, pero por ejemplo esta es una tableta totalmente negra. O sea, aquí no hay pantalla. Aquí lo que hace es usted rayar con ese lápiz y eso se va traduciendo en la pantalla del computador. Ya que usted va viendo lo que va escribiendo en esta tableta. Aquí no se refleja nada ni aparece absolutamente nada. Usted trabaja como si esto fuera una hoja de papel. Entonces, eso es lo que hace. Esas son las tabletas digitalizadoras. Entonces, yo puedo utilizar, aquí se ve más claramente. Mire que en la tableta no aparece nada, pero lo que está haciendo aquí el trabajo de dibujo se está reflejando inmediatamente en la pantalla del computador. Entonces, AutoCAD tiene esa característica que yo puedo adicionar una tableta digitalizadora. Aquí pueden ver las más económicas, están más o menos por este precio. Estas son las más económicas. Y no son las más, digamos, más adecuadas, por ejemplo, para AutoCAD. Para AutoCAD se necesitan tabletas un poco más sofisticadas, que están en el orden de los 400, 500 o en adelante. Hay unas muy buenas para el trabajo con este programa. Entonces, pero por lo pronto, mouse. El mouse es fundamental en este proceso que vamos a hacer. Entonces, en este ambiente de AutoCAD vamos a empezar a mostrar algunas cosas. Por ejemplo, cuando arrancamos el programa vamos a llegar a esta pantalla. En esta pantalla vamos a encontrar algunas cosas que nos son útiles. Por ejemplo, bueno, normalmente cuando yo arranco AutoCAD yo no me muestro mucho en esta pantalla, porque yo normalmente, si voy a arrancar un dibujo, ya no lo arranco desde cero.
¿sí? O sea, yo por ejemplo no arranco un dibujo desde acá. ¿Por qué no lo hago desde acá? Porque la cantidad de dibujos que hago ya tienen una connotación mía. O sea, yo ya organicé un proceso que se llama el flujo de trabajo. Entonces, cuando yo organizo mi flujo de trabajo, cada persona que va a dibujar en estos programas genera un flujo de trabajo, pero hay unos flujos de trabajo más eficientes que otros y es de acuerdo al proceso que usted aborde con respecto a, al hecho de trabajar el programa como tal, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con mi flujo de trabajo? En mi flujo de trabajo, normalmente yo ya tengo unas características de los dibujos que yo hago con unos elementos que ya están definidos por mí desde hace rato. Entonces, eso es como una firma que yo le coloco a mis dibujos. No por decirlo firma en firmar, sino por decirle que es una forma de trabajo que yo utilizo. Entonces, mis dibujos llevan esa connotación. O sea, que en el momento que se vean mis dibujos, se va a indicar que, ah, sí, este dibujo tiene estas características. Entonces, todos los dibujos no son iguales, porque yo trabajo de una forma, otra persona trabaja de otra forma. Podemos llegar al mismo resultado, pero los diferentes estilos de trabajo, el estilo de trabajo, hace que yo maneje otras cosas para mis dibujos. Entonces, normalmente ya no paso por acá. Si ya no paso por acá, o si paso, paso en la siguiente manera. Bueno, ¿qué sería? Yo para iniciar un nuevo dibujo puedo simplemente hacer clic aquí en arrancar un dibujo, Start Drawing, ¿sí? Arrancar dibujo, o sea, iniciar dibujo. Puedo hacerlo acá, directamente. O la otra, si yo ya tengo unos dibujos hechos anteriormente, pues yo puedo empezar por el dibujo que aquí me aparece por ahí unos 10 dibujitos que yo tengo, que he abierto los últimos 10 dibujos que yo abrí, aquí están. Entonces yo lo puedo encontrar rápidamente acá, sin ir a la carpeta y abrirlo desde la carpeta y todo eso. Entonces aquí pueden estar los dibujos que usted va abriendo a medida que va trabajando en el AutoCAD. Eso puede hacerlo allí, pero también yo puedo tener una plantilla. Entonces, ¿qué es una plantilla? Una plantilla es que yo ya tenga determinadas ciertas características de mis dibujos y esas plantillas están en esta parte del programa eh, donde yo puedo encontrar los diferentes tipos o estilos de dibujo. Entonces miremos acá, miremos en esta parte. Aquí abajo dice templates, ¿sí? Aquí en los templates, ¿sí? En los templates, templates quiere decir plantilla. Entonces en estos templates o plantilla, hago clic en esta pestaña y AutoCAD ya tiene por defecto unas plantillas creadas, ¿sí? Ya tiene unas plantillas que yo puedo utilizar en un momento dado, ¿sí? Pero normalmente él abre la última plantilla que yo utilicé. Entonces cuando yo arranco por primera vez el programa, él por defecto utiliza una plantilla que se llama Acadizo, esta que está acá abajo. Él siempre por defecto para nosotros aquí en el programa latinoamericano, estos programas que vienen cuando usted lo descarga de Autodesk, normalmente saben en qué parte del planeta está. Entonces, como estamos en Latinoamérica, entonces para Latinoamérica se utiliza esta plantilla, normalmente, la CAD-ISO. Pero ¿qué pasa? También tenemos la CAD-DWT. Esas dos plantillas son las más comunes que utiliza el programa como tal, estas dos. Si yo abro a CAD-DWT, mi dibujo será en pulgadas.
todo lo que yo trabaje en ese programa estará en unidades de medida pulgadas. Pero si yo utilizo la CAD ISO, que es la normal, mi dibujo estará en milímetros. Siempre se dibujará en milímetros. Entonces, el ACAD DWT será pulgadas y el ACAD ISO DWT será la plantilla en milímetros. Por defecto, si yo no hago clic acá y utilizo cualquiera de estas dos, cuando yo dé clic aquí, por defecto se me va a abrir una plantilla, o sea, un template en milímetros, o sea, una CAD ISO, por defecto. Si yo, por ejemplo, no trabajo en milímetros, sino que trabajo en pulgadas, en pies y pulgadas, y abro una CAD WT, la próxima vez que yo abra AutoCAD y empiece un nuevo dibujo, se va a abrir un AutoCAD DWT, o sea, una CAD DWT, una plantilla DWT. Entonces, él siempre va a tomar la última plantilla que yo haya arrancado en el último dibujo anterior, o sea, en el anterior dibujo que yo haya trabajado. Entonces, repito, si yo abro una KWT, cierro, terminé mi trabajo y me fui y al otro día volví a hacer un nuevo dibujo, él va a arrancar directamente en una plantilla KWT hasta que yo la cambie. Cuando yo la cambie, seguirá trabajando en esa plantilla hasta que yo vuelva y la cambie, y así sucesivamente. Entonces, por defecto, siempre vamos a arrancar aquí en este caso, para iniciar el programa. Entonces, nosotros siempre vamos a arrancar en ACAD ISO. Y ACAD ISO es una plantilla en milímetros. Otra forma de arrancar el nuevo dibujo es aquí al lado, aquí donde dice Start, es el arranque, y aquí en el más, en esta pestaña que está aquí arriba, y le doy clic en el más, me va a arrancar un nuevo dibujo, ¿sí? O sea, yo puedo hacer clic aquí en el más, inmediatamente me va a aparecer un nuevo dibujo en mi programa de AutoCAD. Entonces yo puedo arrancar por acá o puedo arrancar aquí en el más. O si necesito, arranco por una plantilla, la plantilla que yo necesite. Pero como les digo, las más útiles que se hacen son ACAD ISO DWT y ACAD DWT. ACAD DWT en pulgadas y ACAD ISO DWT en milímetros. Entonces vamos a arrancar un dibujo. Vamos a hacerle clic acá, ¿sí? Ahí arranca un nuevo dibujo. En este momento ese nuevo dibujo está en milímetros porque yo siempre arranco en ACAD ISO. Pero como les decía, yo tengo mi flujo de trabajo ya listo. Entonces yo puedo hacer mi plantilla propia. Yo puedo crear, pero eso lo hacemos luego o en un proceso diferente porque en este curso pues no se trata tanto de crear las plantillas. Para crear una plantilla yo tengo que tener muy buen manejo del programa. Tengo que conocer muy bien la forma de hacer procesos allí. Entonces ya entraría dentro de un AutoCAD avanzado, ¿sí? Ahora vamos a iniciar a conocer el programa como tal, ¿sí? Cómo funciona y en qué consiste nuestro programa. Entonces yo arranqué allí una nueva plantilla. Ahora yo puedo venir aquí al Start, miren, yo me cambié de nuevo en las pestañas, miren, la pestaña, yo me puedo venir para el dibujo que arranqué y venirme de nuevo a la pestaña y arrancar un nuevo dibujo. Lo voy a arrancar aquí con una CAD ISO. Entonces le doy clic acá y él me va a arrancar un dibujo nuevo. ¿Sí? Miren, el dibujo 2 lo arranqué desde los templates aquí. El dibujo 1 lo arranqué desde acá y el dibujo 3 lo voy a arrancar desde el más. O sea, yo hago clic aquí en el más y simplemente arranco otro nuevo dibujo. Entonces aquí tengo 3 dibujos nuevos. El dibujo 1 que lo arranqué desde Start, el dibujo 2 que lo arranqué desde la plantilla
y el dibujo 3 que lo arranqué desde el símbolo más. ¿Sí? Entonces, yo puedo arrancar los dibujos que yo quiera. Aquí tengo tres formas de arrancar mi dibujo y ya sé que esos dibujos están dentro del sistema que yo voy a utilizar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que realmente esto está en milímetros? ¿Por qué sé que esto está en milímetros? Porque en el start, cuando yo arranqué este dibujo, y como yo siempre utilizo acá ISO, entonces siempre me va a arrancar en acá ISO. Cuando yo hice en el template, ahí sí yo estoy claro de que cuando yo hice este proceso, voy a una plantilla en milímetros. Y en el dibujo 3, como yo arranqué el dibujo 2 con una plantilla en milímetros, el dibujo 3 inmediatamente se arranca con una plantilla en milímetros porque el dibujo 2 lo hice en milímetros. Entonces siempre va a ser de esa manera. Entonces yo ya estoy seguro de que los tres están trabajando en milímetros. O sea, esta parte donde yo dibujo, que se llama la pantalla gráfica, toda esta área que está aquí, que es la pantalla gráfica, sé que en este momento cualquier trazo que yo haga está en milímetros. ¿Listo? Cualquier proceso que yo haga de dibujo va a estar en milímetros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, instructor, yo tengo una pregunta. Cuando usted estaba poniendo las templates al inicio, ¿qué significa DWT? Es la extensión. Lo que pasa es que AutoCAD maneja varios tipos de extensiones, ¿sí? Así como cuando yo hablo de PDF o cuando yo hablo de por ejemplo, doc o PPT, eso, cada uno de los programas de computador, cuando, por ejemplo, si yo voy a grabar este elemento, por ejemplo, yo le digo aquí grabar, guardar como, en el momento de que yo vaya a guardar, por ejemplo, que yo le diga que lo guarde aquí, ¿sí? Él por defecto me pone aquí documento de Word, aquí me dice documento de Word, pero si yo voy a mirar la extensión del dibujo, la extensión del archivo, él siempre me va a colocar aquí en este para Word, le va a poner un puntico punto .doc. Entonces cuando yo voy a buscar un archivo punto .doc, yo sé que es de Word, que es de ese programa. Si yo voy a usar, por ejemplo, el programa Excel, ¿sí? Entonces el programa Excel, uy, cerré bueno, no importa. El programa Excel me va siempre a poner en el nombre del archivo, me va a poner un punto XLS, ¿sí? XLS. Entonces si yo busco archivos XLS, yo sé que esos archivos XLS son digamos, trabajos hechos en Excel y así sucesivamente. Entonces, este programa también tiene su identificador. Cuando yo grabo un dibujo, cuando yo grabo cualquiera de estos dibujos, ¿sí? Si yo voy a grabar el dibujo 1 y lo voy a guardar en mi computador, él le va a poner una extensión DWG, ¿sí? Entonces, él va a colocar aquí por ejemplo, usted va a decir, vamos a colocar dibujo 1, dibujo 1 como estaba allí, dibujo 1. Y yo lo voy a guardar de AutoCAD, inmediatamente él le coloca, yo lo pongo dibujo, aquí, perdón, dibujo 1, este es mi nombre del archivo, pero cuando yo lo grabo, él inmediatamente le pone un punto y le pone la extensión DWG. Eso quiere decir que cuando yo busque dibujos de AutoCAD, ellos deben estar en DWG. Ahora, cuando yo hago una plantilla o cuando generan una plantilla,
La plantilla en este caso no toma esta extensión DWG porque esta extensión es de dibujo. Entonces si yo hago una plantilla, por ejemplo, mi plantilla, y la guardo como plantilla, él inmediatamente me va a poner DWT. Esa extensión es la que me va a colocar para identificar que esto no es un dibujo, sino que es una plantilla. Entonces AutoCAD para el proceso de plantillas siempre le va a colocar DWT. Entonces la plantilla CAD DWT es una plantilla. La otra ACAD ISO DWT es una plantilla, no son dibujos. Si yo abro una plantilla, si yo por ejemplo hablo mi plantilla que yo la creé, ¿sí? Cuando yo guarde el dibujo hecho en esa plantilla me lo va a guardar como DWG. No me lo va a guardar como DWT, porque DWT son las plantillas. Las plantillas no son elementos de dibujo, son plantillas, son elementos que yo genero para crear nuevos dibujos. Pero los dibujos siempre se van a guardar en DWG, que es la extensión del archivo que corresponde al programa que lo genera. Bueno, entonces, Muchas gracias por explicar. Danilo, cuéntame. No te escuché. Que muchas gracias, instructor, ya entendí. Ah, listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces continuamos acá. Vamos acá. Listo. Entonces estamos en nuestro ambiente de AutoCAD. Primero que todo, vamos a mirar esta parte de arriba. Esta parte de arriba, si ya tienen algunos instalado el programa, recuerden que ya lo pueden descargar de Autodesk. Pueden descargar el programa versión estudiantil porque, bueno, no sé, como ustedes todavía no están matriculados, no tienen la certificación del SENA de matrícula, pero en el momento que la tengan ya pueden descargar el programa de Autodesk. En la parte inferior, si alcanzan a ver, vamos a ver si lo... No me da. ¿Sí me dio? Acá abajo, si alcanzan a ver, hay un piñón, ¿sí? Este piñoncito que aquí aparece en su pantalla de AutoCAD. Entonces acá abajo hay un piñoncito. Si yo hago clic en la flechita de acá abajo, voy a encontrar algunos procesos que maneja AutoCAD, por ejemplo, Drafting and Annotation. Entonces vamos a hacer clic acá. Si yo hago clic ahí, inmediatamente, ¿sí?, va a cambiar la parte superior del programa, ¿sí? A la mayoría de ustedes les debe aparecer de esta manera. La línea acá, polyline, círculo, arcos, algunos otros comandos, aquí otros comandos, así sucesivamente, pero más o menos en este orden van a estar, ¿sí? Puede que de pronto estén en otro orden. Yo puedo mover esto hacia un lado, hacia el otro, puedo ponerlo, pero lo ideal es que no se muevan, o sea, lo ideal es que se mantengan allí como aparecen para yo saber dónde están. Yo realmente esta forma de trabajo en el AutoCAD no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque yo también trabajo el programa en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué sucede? Estar cambiando a esta parte superior es complicado, o sea, no es que no sea fácil, sino que cuando uno se habitúa, recuerden que esto es una habilidad,
cuando uno se habitúa a trabajar en el programa, uno ya sabe dónde están las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar el comando mover, yo ya sé que está en este punto. Si yo me habitué a esta pantalla, entonces sé que está en este punto. Pero como yo voy a trabajar en 3D, entonces al trabajar en 3D, este comando cambia de posición en la parte superior. Y me pone a pensar, como yo hago esto mecánicamente, uno se habitúa a hacer esto mecánicamente porque, como les digo, es una habilidad. Entonces ya no encuentra el comando en la posición donde uno suele buscarlo. Y eso hace que pierda uno mucho tiempo tratando de encontrar el nuevo comando y saber dónde se encuentra. Entonces yo normalmente utilizo la posición 3D Modeling, 3D Modeling, o sea, 3D o sea, 3 modelado en 3D, ¿sí? Modelado en 3D. Entonces, yo no utilizo la primera, sino que yo utilizo este, 3D Modeling. Entonces, en su computadora y en su pantalla, yo les voy a sugerir que trabajen este para que se vayan habituando a esa cuando ya entremos en la parte de 3D y puedan inscribirse en un curso de 3D. Entonces, ya tienen la habilidad para trabajar acá y los mismos comandos que aparecen aquí, todos estos comandos también van a aparecer en el 3D Modeling, ¿sí? Aquí. Entonces, cuando ustedes hacen clic allí, la parte superior, esto va a cambiar. Esta parte va a cambiar. Yo les recomiendo trabajar en esta, porque pues así lo voy a usar. O sea, lo voy a trabajar desde esta manera, porque los mismos comandos que habían allí, que habían en el inicio, miren acá. Entonces yo hago clic acá, voy a Graphing and Annotation, ¿sí? Entonces esta era la cinta que yo tenía anteriormente. Esta parte se llama cinta, o sea, el ribbon. Esta cinta, la cinta. Entonces yo cambio la cinta de mi pantalla con el piñoncito. Voy acá arriba y la cambio a 3D Modeling, ¿sí? Y la dejo en esa posición. Entonces yo voy a trabajar de esta manera y voy a mostrarles los comandos a partir de esta cinta. La otra parte, encima de la cinta van a encontrar los menús. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, cambiar de cinta. Entonces tengo la cinta de inicio, la cinta de sólido, la cinta de superficies, la cinta de mallas, la cinta de visualización, la cinta de paramétrico, la cinta de insertar, la cinta de anotación, la cinta de vista, ¿sí? Otras cintas adicionales, o sea, esto es más para trabajar con la parte de la nube, ¿sí? Lo que es Manage, ¿sí? Esta de pronto no la vamos a tocar tanto, ¿sí? En algún momento de pronto vamos a utilizar esta, pero la que nos vamos a centrar mucho es en la de inicio, es en la... Aquí encontrarán otras cintas, a medida que vayan explorando por allí, ¿sí? Pueden encontrar otras cintas dentro de mi programa. ¿Listo? Entonces volvamos aquí a la cinta Home, que es o la cinta de inicio, y ahí vamos a tener un sinnúmero de elementos. Ya vimos las pestañitas, estas pestañas que tenemos acá, ¿sí? Y pues estas pestañas corresponden a los dibujos que yo tenga disponibles. Yo también en la pestaña, si ustedes ven, yo me puedo cambiar a otros procesos del mismo dibujo de acá. Entonces, aquí tenemos algo que se llama el modelo. Esta parte gráfica, esta pantalla gráfica, la llamamos, se llama espacio modelo, ¿sí? O el model space. Entonces aquí aparece el model.
pero tiene otros espacios que son para impresión. Esto es para impresión. Inclusive ahí aparecen dos impresoritas, ¿sí? Estos dos espacios es para impresión del dibujo. Se llaman layouts o presentaciones. Entonces, presentación 1, presentación 2. Y yo puedo crear tantas presentaciones en la parte de abajo. Miren acá abajo, en la parte inferior, dice Model, que es donde estamos, y aparece la presentación 1, que sería esta, y aparece la presentación 2, que sería esta. Entonces, estos son espacios de papel, se llama espacio papel, esta es la o presentación, y aquí me define exactamente el tamaño de papel en el cual yo voy a imprimir. Entonces son las mismas, el mismo, la layout 1 y la layout 2, o sea, presentación 1 y presentación 2, son las mismas en el programa, y el mismo tamaño de papel también. Entonces lo que dibuje yo aquí se va a representar en este cuadro que está acá. Luego vemos cómo modificar ese cuadro, cómo trabajar con este cuadro. Inclusive lo podemos borrar y hacer otro, o hacer muchos en esta parte. O sea, hay muchas posibilidades, tenemos muchas cosas que podemos usar en esta parte, pero aquí no me voy a adentrar ahora porque esta no es, esto es un capítulo aparte, esta es una clase completa, que es la clase de impresión, de cómo hacer impresión. En el momento de que yo les coloque la actividad de dibujo, sí les debo explicar algo de cómo utilizar la parte de impresión para poder llevar mi dibujo a PDF, porque el programa me lo va a guardar en DWG, ¿sí? ¿Recuerdan? Siempre me lo va a guardar acá, y territorio no acepta este tipo de archivos. Cuando detecta que tiene esta configuración DWG, no se lo va a dejar subir. Entonces usted tiene que convertir este dibujo, este dibujo lo debe convertir, vamos a copiarlo acá, en el programa lo debe convertir a PDF. Entonces aquí lo debe convertir a P, vamos a ponerlo en minúsculas, PDF. ¿Sí? Entonces el programa me va a convertir el DWG en PDF, o sea que me va a imprimir en PDF, y este archivo PDF sí me lo deja subir en la plataforma de territorio. Entonces esta sería ya la evidencia de ustedes cuando empiecen a trabajar los dibujos. ¿Listo? Entonces, tenemos la pantalla gráfica. En esta pantalla gráfica ustedes van a ver varias cosas. Primero, van a ver una cuadrícula, esta cuadrícula que está acá, ¿sí? Entonces esa cuadrícula se llama rejilla o grilla, tiene varios nombres, pues grilla, rejilla, cuadrícula, ¿sí? Es más o menos los términos que se usan para esa rejilla que aparece aquí, esa cuadrícula. Esa cuadrícula necesariamente no tiene que estar allí para yo dibujar. O sea, yo puedo apagar esa cuadrícula. ¿Y cómo la apago? Con la tecla F7. Entonces, si yo tengo aquí, hundo la tecla F7 de mi portátil o de mi computadora, la grilla o la rejilla se va a apagar. Entonces voy a hundir la tecla F7, inmediatamente se apaga. Si yo quiero volver a tener la grilla, vuelvo y hundo la tecla F7 y ella va a encenderse. Entonces, tengo, si ustedes pueden ver aquí abajo, ¿sí? Acá abajo dice Grid Off, Grid On, ¿sí? En esta parte, aquí aparece. Es como si yo haya ejecutado un comando. Entonces, cuando dije F7, me va a aparecer esa parte de en la parte de abajo me va a aparecer eso, grid on
que quiere decir encendido, y grid off, apagada. Entonces rejilla prendida, rejilla apagada. Eso lo hago yo con la tecla F7. Pero si desean con su mouse poderlo hacer de otra manera, entonces pueden venir acá, en la parte también de abajo, aquí dice Model, y aquí hay como una cuadrícula, una rejillita, ¿sí? Entonces le puedo hacer clic ahí y se apaga, y le puedo hacer clic acá y se enciende. Es lo mismo que hacer F7. Pero como les digo, es mucho más rápido con el teclado que con el mouse. Mientras yo tengo que venir hasta acá y hacer clic, yo puedo con la mano izquierda, sin necesidad de utilizar el mouse, con la mano derecha, la mano derecha la uso para dibujar. Entonces, no la necesito para ir a utilizar los comandos. Entonces yo puedo ir con la mano izquierda, que esa es la habilidad que tenemos que desarrollar. Con la mano izquierda, ir a la tecla F7 y encender o apagar. Miren que ahí no moví el mouse para nada. Enciendo la grilla, la apago. ¿Sí? Esa es una connotación que puedo trabajar en mi programa. Entonces, lo ideal es que se habitúen ustedes a trabajar con la mano izquierda en el teclado, la mano derecha en su mouse, pero el mouse lo utilicen para procesos de dibujo. ¿Listo? Ahora, aquí van a encontrar una barrita en la parte inferior. Esa barrita se llama la barra de comandos. Y tenemos aquí la barra de comandos, esta barra. Esta barra es para simplemente AutoCAD, es un programa que ya tiene como 40 años en el mercado y sigue vigente. Sigue tan vigente como cuando empezó. Ahora hablan mucho de que no, que es que ya no se debe aprender AutoCAD, sino que hay que aprender Revit y que aprender otros programas que porque son mucho mejores. No, todos los programas son muy buenos y son hechos para sus procesos. Realmente competencia para el AutoCAD no es que esté saliendo en el mercado, están saliendo otros programas que hacen otras cosas totalmente diferentes. Entonces, AutoCAD todavía es muy vigente y con esa vigencia él no ha olvidado los primeros comandos que usaba en el inicio de este programa. O sea, cuando salió al mercado, AutoCAD no utilizaba mouse, todo era por teclado. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había mouse inventado, no se había inventado el mouse. Entonces AutoCAD no usaba el mouse. El mouse vino después de salir AutoCAD al mercado. Entonces, todo se hacía por comandos. Entonces, ¿qué tenía que hacer uno? ¿Qué hacer uno? Digitar el comando que uno iba a utilizar. Entonces, normalmente en la barrita de comandos se digitaba el comando. Y para activarlo, se daba Enter. Entonces, yo escribía el comando acá, ¿sí? Y de hecho ahí dice type command, o sea, escriba un comando, ¿sí? Escriba un comando, dice acá. Entonces, yo puedo escribir el comando ahí, pero ya no se hace de esa manera, ¿sí? Yo ya no tengo que venir acá y hacer clic y escribir el comando, no. Yo simplemente lo escribo. Yo puedo decir, por ejemplo, línea. Entonces, miren, con solo digitar la letra L, ya me aparece el comando línea. ¿Cómo me salgo de acá? Con la tecla escape, escape, listo. Ahí no lo ejecuté, en este momento no lo ejecuté, pero lo invoqué. Con la L invoco el comando, L, invoqué el comando, line. Con escape me salí, o sea, no lo ejecuté en este momento. Pero también yo puedo venir acá, ¿sí? A esa barrita que está ahí, ¿sí? Y decirle line, hacer clic ahí, y el comando se ejecuta.
empieza a ejecutarse. Es como si yo hubiera dado un enter. Recuerden que invocar es una cosa y ejecutarlo es otra. Entonces en este caso invoco el comando, si hago clic ahí, con el botón izquierdo, hago clic, inmediatamente el comando empezará a funcionar. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para eso? Primero que todo, conocer la cinta como tal. Entonces la cinta está dividida, si ustedes alcanzan a ver, tiene unas divisiones con unas rayitas. ¿Sí? Aquí hay una división, aquí hay otra división y aquí hay otra división. Y en cada, por ejemplo, en este caso, entre una división y otra hay una serie de botones. Por ejemplo, en este caso, para este elemento que está acá, dividido en dos lineecitas, hay 9 botones. ¿Sí? Todos estos botones que están acá, hay 9. Y hay un elemento acá abajo que dice dibujo. ¿Sí? Aquí dice dibujo. Y yo puedo hacer clic en esta flechita hacia abajo y encuentro más comandos de dibujo. En este caso, aquí estoy encontrando más comandos de dibujo. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Este recuadro que está dividido entre las dos líneas se llama panel. Entonces, esto es un panel que tiene en este caso estos comandos de dibujo para el panel dibujo. Aquí está el panel, por ejemplo, de Solid Editing, ¿sí? O sea, edición de sólidos. Aquí está el panel de mallas, ¿sí? Estos son los comandos para el panel de mallas. Y este es los comandos para el modelado 3D, ¿sí? Donde dice Modeling. Entonces ese es el panel. Entonces yo tengo este panel que tiene un nombre, este otro panel que tiene otro nombre, este otro panel que tiene el panel de dibujo que lo vamos a usar mucho, el panel de modificación, o sea, cambiar algunos o editar cosas en el dibujo, por ejemplo, copiar, recortar, chaflán, ¿sí? Mover, rotar, escalar, eh, encoger, alargar, ¿sí? Hacer paralelas. Bueno, estos son, por ejemplo, de modificación. Y estos son los de dibujo. Este es el panel de dibujo. Aquí dice dibujo y aquí dice modificación. Entonces, o edición, ¿sí? Entonces, en este panel de dibujo tengo la polilínea, tengo polilínea 3D, tengo el arco, tengo el círculo, tengo la línea, tengo la spline, ¿sí? Que es una línea sinuosa, tengo el polígono, tengo el rectángulo y tengo la elipse, ¿sí? O el óvalo, la elipse o el óvalo. Entonces, y aquí abajo, si hago clic en esta flechita, voy a encontrar la espiral, tengo los rayos, tengo los tipos de rayos, bueno, varios otros elementos del dibujo que son parte de este panel. Entonces, cada panel tiene su connotación, ¿sí? Este es otro panel, así sucesivamente. Y aquí tenemos uno muy importante que vamos a ver luego, que se llaman las capas, las layers, ¿sí? Las layers son las capas. Entonces este panel va a ser necesario en muchos otros procesos que vamos a hacer. Entonces tengo la división en panels y cada panel tiene su característica eh, principal. ¿Alguien me va a preguntar algo? Bueno, listo. En la parte de abajo, entonces tengo también otro tipo de elementos que no son comandos, ¿sí? Esta línea que está en la parte inferior, que se llama barra de estado, aquí donde está el model, el layout, ¿sí? O sea, model o las presentaciones, el modelo y las presentaciones. Aquí en esta misma barrita están otras características de nuestro programa. Estas características sí las vamos a ver luego,
porque estas tienen que ver ya con la forma como yo voy a empezar a trabajar mi dibujo. Entonces, a medida que vamos realizando cosas en nuestro dibujo, vamos a utilizar algunas cosas de acá, pero estos de aquí ya no son comandos, ¿sí? Estos no son comandos, no se ejecutan como comandos, como elementos que tengan que trabajar directamente acá. Es cambio de configuraciones y cosas por el estilo. Entonces, fundamentalmente tengo la cinta, las pestañas de las cintas, o sea, donde yo voy a encontrar los diferentes tipos de cintas, las pestañas de los dibujos, ¿sí? Las pestañas de los dibujos, la pantalla gráfica, que es esta parte negra que tengo acá, la línea de comandos, ¿sí? La barra de comandos, que es esta que está acá, y la barra de estado, que es la parte de abajo. La barra de estado, donde está el modo, el layout, las presentaciones y adicionalmente otro tipo de configuraciones para mi pantalla gráfica o para mi programa. Entonces, esa es más o menos la forma como se distribuye el programa para nosotros poder dibujar. No sé si hay alguna pregunta hasta acá para tomar otras cositas. Bueno, la pantalla gráfica. La pantalla gráfica normalmente viene negra, en esta parte viene negra, pero yo le puedo cambiar el color. ¿Cómo le vamos a cambiar el color? Nos paramos en cualquier parte de la pantalla, en este momento aquí, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. Le doy clic derecho con el mouse, clic derecho, aparece esta ventana de menú y busco la de abajo que es opciones. ¿Sí? Ese elemento que tengo allí. Entonces, vuelve y juega, escape para salirme, vuelvo y juega. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla y busco opciones. La parte de abajo, opciones. Les doy clic acá. Cuando dé clic en opciones, me va a aparecer esta pantalla, esta ventana. Entonces, esta ventana, aquí también tengo una serie de pestañas, pero ella se va a abrir directamente en la pantalla, en la ventana, en la pestaña Display, o sea, vista, o sí, como una vista de la pantalla, la pantalla, que va a aparecer pantalla, Display, pantalla. En esta ventana va a encontrar usted un botón que dice colores, en esta parte de abajo, ¿sí? Le doy clic acá y me aparece otra ventana. ¿Sí? Cuando le doy clic aquí en colores, voy a obtener esta ventana. A su mano derecha, en la parte superior, va a encontrar una parte que dice color. Y aquí dice black, o sea, negro. Vamos a hacerle clic en la flechita hacia abajo y vamos a escoger, por ejemplo, el color blanco. Entonces vamos a decir white, blanco, clic, y le digo aplicar y cerrar acá abajo, en la parte inferior, aplicar y cerrar. Y aquí, ok. Entonces mi pantalla quedó blanca. Hay dibujantes que dicen que es mejor trabajar con pantalla blanca, otros dicen que es mejor trabajar con pantalla negra. Yo personalmente trabajo con pantalla negra. Pero si ustedes desean trabajar con pantalla blanca, pueden hacerlo. O sea, no hay ninguna... Ya otros colores, pues sí, de pronto molestan la vista. Usted puede colocar el color que quiera. Tiene 256 colores. O si su monitor acepta o su tarjeta de video acepta el clásico de 16 millones de colores, también puede hacerlo. Entonces, puede cambiar el proceso de la pantalla de esa manera.
Aquí lo coloco blanco o en el caso negro, ya si ustedes deciden trabajar su pantalla gráfica en blanco o en negro. Vamos a hacer clic derecho de nuevo en cualquier parte de la pantalla, vamos a opciones, buscamos el botón colors o colores, buscamos aquí en color, en la parte superior derecha, el color que queremos y en este caso lo voy a volver a negro, aplicar y cerrar y ok. Listo, ahí volvimos a nuestro color original que tenía la pantalla gráfica. Entonces recuerden, pueden cambiar el tipo de pantalla, de color de la pantalla en el momento que ustedes lo requieran o consideren que es mejor trabajar en una forma u en otra. Otra parte, otra forma de lo que yo les hablaba inicialmente cuando hacíamos Start, era que yo les decía que en un momento dado, cuando yo arrancaba el dibujo estaba en milímetros. Entonces, vamos a hacer una línea. Entonces, L. Voy a utilizar la letra L. Y aquí va a aparecer el comando línea. Yo con la L simplemente doy Enter o clic derecho, ¿sí?, de mi mouse y ya se ejecuta el comando. Entonces Enter, ¿sí?, se ejecuta, ahí está ejecutándose el comando. Y usted al hacer clic en cualquier parte de la pantalla puede empezar a trazar una línea. En cualquier posición de la línea. ¿Sí? Entonces yo puedo trazar. Entonces, ¿qué me va a dar el programa? Primero me va a dar la longitud, lo que usted aparece en azul, ese cuadrito que aparece en azul, me está dando la longitud. La longitud que dice ahí es 1425.812, me está dando 3 decimales. ¿Sí? Ese 1425 son milímetros. O sea que la distancia que yo estoy trabajando allí son 1425 milímetros de esa línea. Por supuesto que si yo quiero una línea de 1 milímetro no la voy a ver. Por ejemplo, yo quiero una línea de 2 milímetros. Entonces pues me es muy difícil acercar el mouse de tal manera que ahí por ejemplo tengo 8 milímetros. No estoy viendo casi nada. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que el dibujo siempre se va a hacer en milímetros porque su plantilla está en milímetros. Entonces, trabajar por ejemplo 10 milímetros. Pues si yo quisiera trabajar 10 milímetros en esta línea, en el sentido, supongamos que yo vaya a trabajar 10 milímetros acá. Ahí me está dando 1298 milímetros. Pero si yo quiero que sean 10, yo simplemente digito 10. 10. O sea, escribo 10 ahí y doy Enter. La línea continúa, pero la línea de 10 milímetros no la veo. Si yo quiero mirar esa línea de 10 milímetros, escape, voy a dar escape. Ahí terminé el comando. Cuando di escape, ya terminé el comando. También lo puedo terminar con Enter. ¿Sí? Pero si ustedes pueden observar, ahí se alcanza a ver una rayita muy pequeña. Esa es una línea de 10 milímetros, en este caso. ¿Cómo yo hago para ver esta línea tan pequeñita? Entonces con el rodillito del mouse, ¿sí? ¿Se acuerdan del rodillito del mouse? Pues vámonos acá. No me presentó, así. El rodillo del mouse, recuerden, el rodillo del mouse. Pues este rodillito, esta ruedita, cuando yo utilizo el mouse, aquí en mi programa, entonces me acerco a la línea, no necesariamente me tengo que posicionar sobre ella, sino me acerco a la línea y con el mouse, con el rodillito la voy acercando.
Entonces, por ejemplo, se me está yendo para allá, mire, yo poso el mouse y miren para dónde se me va, se me está yendo. Entonces hago clic sobre esa ruedita y aparece una manito. Y entonces yo la desplazo como por acá. Ahí no estoy moviendo el objeto, estoy moviendo la imagen. Ahora me acerco más a la línea y ahora sí puedo verla mucho mejor. Si yo tomo la medida de aquí hasta acá, si yo tomo la medida de aquí hasta acá, me tiene que dar 10. ¿10 qué? 10 milímetros porque mi plantilla está en milímetros. ¿Está claro esa parte? O sea, yo puedo dibujar lo que sea, pero en este momento está trabajando en milímetros. Por eso me salían esas dimensiones tan grandes, 1200, 2000 o 1400 milímetros, porque el zoom estaba muy alejado. Entonces yo lo que hice fue acercar ese, aquí lo alejo, ¿sí? O lo acerco. Y acerqué más la imagen con el rodillo. Entonces puedo definir claramente el tamaño de la línea que yo generé en este caso, ¿sí? Que fue una línea de 10 milímetros. ¿Listo? Entonces, aló, aló. ¿Alguien, ¿Alguien me va a preguntar algo? Yo, profe. Kelly, cuéntame. Profe, y en caso de que uno quisiera trabajar en metros, que es como lo más común, ¿hay otra plantilla o cómo tendría que hacer uno para que le salga en metros a uno? Le cuento, Kelly, que desde que empecé la clase estaba esperando que me preguntaran eso. Ah, bueno. No quería hablar de eso porque estaba esperando que alguien me preguntara, bueno, y si eso es en milímetros, ¿cómo hago para cambiar a metros? Le cuento, Karen, Kelly, perdón, Kelly, le cuento, Kelly, que estaba esperando esa pregunta. ¿Por qué razón? Porque es que normalmente uno trabaja en metros. Sí, profe, por eso. Uno trabaja, exactamente, normalmente uno trabaja en metros, uno no trabaja en milímetros. Aunque la norma internacional ISO dice que uno tiene que hacer los dibujos en milímetros, ojo. Pero Entonces, imagínese, profe, hacer un plano así de altas dimensiones y uno con ese poco ahí en milímetros es como maluco. es maluquísimo, es terrible. O sea, yo personalmente mis planos no los hago en milímetros, los hago en metros. Que ya haya que cambiar la acotación, eso es diferente. Pero normalmente uno trabaja en metros. Es muy buena su pregunta. Entonces vamos a esa parte de cómo cambiar las unidades de dibujo. Entonces, miren, aquí estoy trabajando en milímetros. Tuve que agrandar la imagen para poder ver esa línea de milímetros. Pero resulta que mi trabajo no es en milímetros, sino que mi trabajo es en metros. Ahí es donde yo hablo del flujo de trabajo. El flujo de trabajo mío, ¿cuál es? Si yo hago dibujo mecánico, mi dibujo mecánico debe ser en milímetros. Si yo trabajo dibujo arquitectónico o dibujo de ingeniería, por ejemplo, civil o construcción, lo más seguro es que mi trabajo va a ser en metros. Entonces el flujo de trabajo cambia. Ahí el flujo de trabajo cambia. Esa palabra flujo de trabajo siempre la van a escuchar de mí. ¿Por qué? Porque es que es la forma como yo voy a abordar los dibujos. Ese es mi flujo de trabajo. Yo tengo que crear un flujo de trabajo que sea eficiente en mi proceso. Entonces, si mi dibujo está en unidades de milímetros, que siempre va a ser así, o sea, el AutoCAD siempre me va a abrir una plantilla en milímetros, en este caso para nosotros vamos a cambiar esa plantilla en el caso que necesitemos que el dibujo sea en metros. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Con el siguiente comando. DWG units. DWG units. Ese es el comando. Entonces vamos a escribir acá cómo funciona entonces escribo DWG. Miren que aquí ya aparecen algunos
comandos que tienen que ver con DWG, pero no aparece el unit, debo de digitar la U. Entonces, si digito la U, es DWG units, es el comando para cambiar las unidades de dibujo. Hago clic acá y en la parte de abajo, miren, apareció una pantalla grande. ¿Qué sucedió en esa pantalla grande? Que esta línea de comandos se agrandó para ver qué es lo que tiene DWG Units. Entonces, AutoCAD maneja las siguientes unidades de dibujo. Aquí donde dice Drawing Units, ¿sí? Drawing Units. No sé si la están viendo claramente. Pues vamos acá. Vamos a mostrar aquí. ¿Sí? Aquí abajo aparecen los tipos de unidades de dibujo que tiene. Entonces, la opción 1 es pulgadas, la opción 2 es pies, la opción 3 es milímetros, la opción 4 centímetros, la opción 5 decímetros y la opción 6 metros. Son las únicas que tiene, no tiene más. Entonces, yo aquí lo que hago es elegir una de las 6. En este caso, si ustedes pueden observar abajo, nos vamos a mostrar la lupita, aparece DWG Units, unidad para la longitud 3. Entonces nosotros estamos en 3 es milímetros. Ahí nos damos cuenta si mi plantilla o si mi nuevo dibujo que abrí está en milímetros o está en otra unidad de dibujo. Pero entonces, como me pregunta Kelly, yo simplemente lo único que debo hacer es generar aquí el número 6. Entonces, en vez de 3, lo voy a colocar en 6. Entonces, digito 6 y allí doy Enter. ¿Listo? Entonces, él me pregunta, ¿cuál es la forma de mostrar el formato de pantalla lineal? Entonces yo le digo que 2, ¿sí? Científico o decimal. En este caso, ¿cuál formato? ¿Formato científico? No, nosotros no vamos a trabajar en sistema científico, vamos a trabajar en sistema decimal. Entonces, como ya tiene el 2, simplemente ya no tengo que digitar nada, ya aparece ahí, aparece el 2, ¿sí? Y como aparece el 2, doy Enter. Listo. En el caso me dice cuánta precisión necesita. Entonces, cuántos decimales, aquí en la precisión, display de precisión, me está diciendo cuántos decimales voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, en el caso de metros, normalmente voy a utilizar hasta 4 decimales. Es lo máximo que puedo trabajar en los dibujos cuando yo los imprima. Porque AutoCAD tiene más decimales para trabajar, o sea, puedes llegar a una precisión mucho más alta. Pero en este caso lo voy a dejar en 4, no hay ningún problema. Entonces puedo trabajar esas 4 decimales de precisión y simplemente lo dejo allí y le doy Enter. Ahora, me dice, escala los objetos de otros dibujos cuando son insertados. ¿Qué sucede? Resulta que yo estoy cambiando de milímetros a metros. Entonces, por ejemplo, si yo necesito llevar un dibujo de otro dibujo, por ejemplo, del dibujo 1, del dibujo 2, de este dibujo 2, al dibujo 1, debo copiar algo, acá, él me dice que si escala directamente los objetos. Entonces, cuando yo lo pego, yo puedo hacer control C, control V. Luego vemos cómo funciona esa parte del escalado de dibujos. Pero entonces aquí dejamos que el programa escale los objetos cuando entren de otros dibujos, cuando yo los inserto. Entonces le digo que sí, le hago clic acá, o simplemente le doy clic en esta parte, o le pongo aquí la Y. Le puedo escribir la Y, ¿sí? Así, le puedo escribir la Y. Pero como ya la tiene allí, yo simplemente le doy clic acá en Yes y listo. Ahora,
esto me dice otra cosa, me dice que si las unidades de inserción del dibujo son las mismas que las que estoy configurando acá, también le digo que yes en esta parte. Y por último, me dice que si escala los objetos en cuando cambie de unidades. Por ejemplo, si yo quiero volver a cambiar estas de metros a milímetros, entonces lo que yo le estoy diciendo allí en el yes es que en el momento de que yo cambie de nuevo las unidades en este dibujo, en este que está acá, aquí la voy a colocar en metros y yo dibujo cualquier cosa, pero cuando yo vuelva a milímetros y yo cambie las unidades, él lo que va a hacer es escalarme los objetos que estén dibujados acá a milímetros. Entonces le digo que yes. Y por último, que si esto lo incluye en el paper space, o sea, en los layouts, que si eso que acabé de configurar lo incluye en estas dos, en el layout 1, layout 2 y en los demás layouts. Entonces también le digo que yes. Y listo, ya quedó. O sea que en este momento, cualquier dibujo que yo haga acá, cualquier dibujo que yo haga, ya no va a ser en milímetros, sino que va a estar en metros. Y miren la diferencia, ¿sí? Esos 15 que aparecen allí ya no son 15 milímetros, sino que son 15 metros. Si yo quiero verificar que eso es real, vuelvo y digito DWG units, doy enter y miren que por defecto está en 6. O sea, DWG units, unidades para longitud 6, y puedo volver a configurar otro tipo de unidades si quiero, ¿sí? Inmediatamente va a cambiar. Por ejemplo, si vuelvo a milímetros, esto que está aquí me lo escala, porque yo le dije que sí lo escalara en el momento de trabajo. Entonces, la idea es que ustedes a esas respuestas casi que a todas les dé yes, ¿sí? Les diga sí, 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 sí y listo. Y ya queda el dibujo. Entonces, en este caso, mis unidades de dibujo son en metros para este dibujo. Pero si vuelvo acá al dibujo 2, por ejemplo, que era la plantilla anterior, le quito la grilla F7 y dibujo una línea, L, Enter, dibujo una línea. Miren ustedes ahí que el dibujo sigue siendo en milímetros. 1691 milímetros es lo que tendría yo allí, ¿sí? Si yo hago el mismo procedimiento en este dibujo, tendría la misma situación de esta línea que configuró y está trabajada en metros. Eso luego lo vamos a percibir más claramente cuando trabajemos las escalas, ¿sí? Las escalas del dibujo. O sea, cuando ya estemos en el proceso de impresión y que tengamos que manejar escalas. ¿Listo? Esa es más o menos la característica de nuestro programa, cómo funciona, cuál es el ambiente, en qué medio vamos a trabajar y empezar a trabajar esos comandos básicos que vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Excelente. Ya que ya todos manejan AutoCAD, parece. Sí, instructor. Pues yo soy nueva y acabo de conocer el programa, entonces Claro, es que creo que hoy ya empiezo como a mirar cositas. sí, señora. Claro. De eso se trata. Yo sé que algunos ya lo manejan, pero yo sé que algunos lo manejan en cierta forma empírica. Entonces, por ejemplo, cosas como el cambio de unidades o cosas de eso por el estilo, muchas veces no son tan conocidas, ¿sí? En este caso. Hay algunas, y a medida que vamos viendo cositas del programa que en cierta manera
Inclusive yo que manejo el programa, hay cosas que a veces me parecen interesantes dentro de del proceso de AutoCAD. ¿Alguien más maneja el programa? Yo, profe. Yo también. ¿No? Perfecto. Bueno, Yo, profe. listo, José Félix. Perfecto. Bueno, pero igual, recuerden que estamos iniciando desde cero como si no supiéramos nada, para las personas que también desconocen totalmente este programa. Para ello, y más también para las personas que apenas empiezan a trabajar con el programa, voy a dejar una actividad, la siguiente, que es consultar en la web los siguientes términos. Entonces, términos de consulta, ¿sí? Consultar en la web los siguientes términos: el menú de AutoCAD, las pestañas, el ribbon, la cinta, los paneles, la pantalla gráfica, la grilla o rejilla, activar la grilla, aquí sería este sería el orto, aquí no es grilla sino orto, ¿sí? El snap F9, la barra de comandos, la barra de estado, el model, el layout, listo. ¿Qué comandos básicos? La línea, el arco, el círculo, el rectángulo. Consulten esto. Y consultar también comandos básicos de edición. Mover, copy, copiar, print, recortar, extender, offset paralela o desfase en el AutoCAD español. Rotate, rotar, stretch, alargar o encoger, y filler, empalme. Entonces, esta consulta, por favor, la hacen en unas hojitas, las convierten a PDF, la pueden hacer en Word o ¿sí? Consulten en la web, le dan la definición aquí, qué hace cada una de ellas, cómo funciona. Traten de hacerla en el programa, a ver cómo les va. Para los que ya saben, pues de pronto se pueden hacer empalme con los demás compañeros y ayudarles un poco a los que de pronto desconozcan este tipo de elementos, para los que ya manejan AutoCAD. ¿Aló? Profe, usted nos va a enviar ese Word por el grupo, es que casi no se alcanza a ver por aquí bien y como en inglés, pues no. Ahí están también en español. Ahí todas las palabras están en inglés y en español. Sí, claro, yo les comparto esto, ahora se los comparto al grupo, ahora se los comparto para que lo tengan allí. ¿Listo? ¿Dónde me deben enviar esto? Por favor me lo envían al correo, les voy a colocar aquí mi correo. Todos deben tener mi correo, pero es mejor marin@gmail.com. Por favor, en el asunto, colocar, ¿sí? Actividad 1, AutoCAD 2D, y aquí colocan el número de la ficha, 2290-407, y el nombre completo de ustedes. Por favor, muchachos, les pido encarecidamente, identifíquense con su nombre completo, porque así es como yo los tengo dentro de mi carpeta, dentro del listado del SENA, dentro del registro de Sofía. Todo está es con su nombre completo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que a mí no me ha llegado ningún mensaje de que si he sido admitida o que no he sido admitida. A ninguno, en este momento a ninguno le ha llegado eso, porque no han sido matriculados.
¿A usted le debe haber llegado algún mensaje de admitido o no admitido? Eso sí estoy seguro. Lo que pasa es que habría que buscar el historial. Pero... ¿Puedes apagar el micrófono? Eso. Pero digamos, en este momento de matrícula, a ninguno le ha llegado nada de matrícula porque no sé qué ha pasado con la parte de matrículas en el SENA. ¿Sí? Que eso ya se envió. Entonces hay que estar pendiente de eso. ¿Sí? En este momento deben estar pendientes de eso. Pero por lo menos, por lo pronto, empezar a desarrollar esta actividad. Entonces, van a desarrollar esta actividad, en el asunto van a colocar actividad 1, AutoCAD 2D, y colocan el archivo allí y ponen su nombre completo. No me coloquen el primer nombre con el último apellido, ni el segundo nombre con el último apellido, nada de eso. Colóquenme en el nombre completo, ¿sí? Por favor. Entonces, para yo, o sea, yo aquí los voy a identificar con su nombre completo, para que tengamos claridad en esa parte. ¿Sí? No le voy a prestar atención a alias, ni nombre recortado, ni nada por el estilo. Perfecto, quedemos claros en esa parte. Porque es que ya he tenido inconvenientes con eso, con eso. Me dicen, yo le envié a usted, y yo busco y no lo encuentro. ¿Por qué? Porque es que usted se identifica como no es. Entonces, o sea, conmigo va a tener que ser así, tiene que ser con el nombre completo, por favor, como aparece en su documento de identificación. ¿Sí? A algunos no les gusta, yo sé que uno tiene derecho a su expresión y toda esa cosa, pero digamos, hay nombres que no les gusta escribirlos como aparece en la cédula, no sé por qué. Sí, bueno, ya cada uno tendrá algunos no estaremos de acuerdo con nuestros nombres o cosas por el estilo, pero su identificación es vital, que yo aquí realmente manejo personas de todas partes y tengo muchos grupos, no tengo solamente a ustedes, tengo muchos grupos, entonces por favor identifíquense con la ficha, con el número de la ficha, el nombre del programa, el nombre del curso y su nombre completo. Ahí ya lo puedo manejar mucho mejor. Puedo tener claridad sobre lo que ustedes realizan. Entonces, les voy a mandar voy a colocarle aquí, enviar a, ¿sí? 2 puntos. Enviar a.